¿cómo están todos? Les saludamos de Alma Plus TV. Bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy vamos a hablar sobre la radio, este medio de comunicación tradicional que poco a poco ha venido adaptándose, convirtiéndose, transformándose para seguir calando en el público consumidor. Vamos a iniciar una entrevista con un especialista en este medio que nos va a hablar de cómo ha cambiado el perfil del consumidor de radio a través de todo el tiempo y sobre todo los desafíos que herramientas como la inteligencia artificial le ofrece, enfrenta con este medio y con los hombres y mujeres que trabajan allí. Estamos hablando de José Manuel Blanco, que ha pasado desde operador de radio hasta el día de hoy ser el vicepresidente de Radio Miraflores acá en Caracas, luego de 30 años de trayectoria en este fascinante medio, caracterizado por la cercanía, por la omnipresencia y también por permitirnos hacer otras tareas y además escuchar la radio. Bienvenido, José Manuel. Muchísimas gracias, Gisette, y también a todo el público de Alma Plus TV. Excelente iniciativa, además, este medio de comunicación con alcance internacional, con un buen contenido informativo, pero sobre todo el enfoque desde el punto de vista político, cultural, que se le ha dado a este medio, así que todo el éxito para todo el equipo de Alma Plus TV. Bueno, Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, así se estableció pues la fecha por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas, y bueno, ha tenido una buena receptividad tanto en los seguidores de la radio como en quienes hacen la radio y hacen de la radio ese medio de comunicación permanente. Tú decías algo muy interesante, ¿no? Que es cómo se ha dado a través de los años ese paso y esa transformación, ese proceso que creo que está abierto ese debate, Gisette, y amigos de Alma Plus TV, en cuanto a si se trata de una competencia permanente o si se trata de nuevas herramientas que llegan pues, para profundizar o para proyectar aún más el contenido de la radio. José Manuel, antes de continuar con esta conversación y hablando de los nuevos métodos y de lo que nos obligan estas nuevas plataformas digitales, vamos a invitarle a todos los que nos están viendo a través del canal de Alma Plus TV en YouTube que se suscriban a nuestro canal, que activen las campanitas. Nos estamos adecuando a constantemente estarle diciendo a los usuarios, a los que nos ven, que se suscriban, que nos sigan, que eso no es el lenguaje propio de la televisión, claro, ni de las radios, ni de los medios tradicionales. Hablando de este proceso de adaptación que hemos vivido todos en todos los medios de comunicación, que ya tienen larga data, ¿cómo ha venido la radio apropiándose de estas herramientas y cómo ha venido cambiando? ¿Ha sido positivo, ha perdido o ha ganado con las nuevas tecnologías la radio? Es interesante el planteamiento. Desde quizás finales de los años 90, ya a partir del año 2000 tanto, pues comenzó y se abrió ese debate con el uso de Internet como una herramienta tanto en el ámbito educativo como en el ámbito profesional, y comenzaron a abrirse esos primeros espacios pues, con el uso de los correos electrónicos, por ejemplo, para recibir propuestas, solicitudes, peticiones que tradicionalmente se daban y se hacían a través de las llamadas telefónicas tradicionales, pues. Y la principal idea que surgió en ese momento es que la radio sufriría un desplazamiento, inclusive se llegó a hablar pues que si era posible llegar a una muerte, ¿no? de la radio como medio de comunicación desde lo tradicional, pero esta idea ha cambiado, no pasó, podemos ya decirlo con propiedad, pero además de que no pasó, podemos comprobar cómo sí ha sido un complemento. Hoy en día, sin duda, existe un complemento entre la radio tradicional y las plataformas digitales de comunicación, las diferentes también llamadas redes sociales, y estas plataformas YouTube, Instagram, TikTok y muchas otras que han venido a fortalecer de alguna manera la función que cumple la radio como medio de comunicación, pero siempre, claro, sin menospreciar o menoscabar el papel de la radio tradicional. La radio sigue siendo la radio, solo que ahora se le suman estas plataformas que de alguna manera también impulsan y promueven los contenidos que a través de las diferentes emisoras se producen y se transmiten. Hablando de esa premisa que tú acabas de decir, que la radio sigue siendo la radio,
Investigando para esta entrevista, pude acercarme a algunos datos de que cerca del 50% de los usuarios de la radio utilizan plataformas ahora como internet, estas plataformas en streaming. ¿Ha cambiado el perfil del consumidor? ¿Es diferente con el tiempo o se ha mantenido las características de quienes siguen prefiriendo la radio? Quizás sea un poco osado con esta opinión, Gisette, pero yo creo que la radio mantiene como tal el perfil del consumidor de la radio. El consumidor de las redes sociales quizás busca contenido relacionado con emisoras de radio, pero al fin y al cabo termina consumiendo imagen, termina consumiendo productos en video, producto audiovisual, que no es el espíritu, no es la esencia de la radio como tal. Pues recordemos que la radio surge como una etapa posterior o superior al teléfono, al telégrafo, aquellos primeros experimentos que hubo para la comunicación a largas distancias, pero básicamente con la transmisión de sonido. Y la esencia, el espíritu de la radio o el alma de la radio sigue siendo la transmisión del sonido. Claro, quizás se ha desvirtuado, se ha perdido un poco lo que durante mucho tiempo se llamó la magia de la radio, que consistía en conectarnos con voces principalmente sin conocer los rostros o la persona como tal, ¿no? Eso también es interesante. Quienes tenemos la oportunidad de poder comparar lo que era la radio en los años 80, por ejemplo, uno tenía esa costumbre, ¿no?, de pararse tempranito y encender la radio, como nuestros padres lo hacían, y uno seguía la programación principalmente de las emisoras AM de la época que había en Venezuela, muy conocidas. Podemos mencionar algunas: Radio Rumbo, Radio Continente, YBKE Mundial, que todavía existe, pero eran plataformas de emisora en amplitud modulada con quizás menor calidad de sonido, pero con un alcance mucho mayor y que permitía conectar inclusive a todo un país. Venezuela tuvo estos grandes circuitos, todavía mantiene algunos, pero ha migrado a otras modalidades como la FM. Pero con la entrada en escena de las redes sociales y las plataformas digitales de comunicación, queda mucho menos a la imaginación en cuanto a que se puede conocer y se puede ver el rostro de las personas que están detrás del micrófono, que durante mucho tiempo también fue como el secreto que tenían aquellas famosas radionovelas, aquellos contenidos dramáticos que se producían en las emisoras venezolanas y emisoras de Latinoamérica principalmente, pero donde el oyente o el usuario también participaba de una manera mucho más activa, porque dejaba mucho para la imaginación de la persona, de quien recibía el contenido. Hoy en día, bueno, se promueve y se vende como una de las bondades de esta nueva era de la radio y de las plataformas digitales, aquella posibilidad de hacer una radio que se ve. Pero habría que abrir también el debate en cuanto a hasta qué punto lo que estoy viendo a través de los dispositivos electrónicos es radio, o si simplemente es un formato más parecido al cine o a la televisión, pero que se hace desde un estudio de radio, por ejemplo, ¿no? Así es. Una de las características de la radio, al menos que yo aprecio mucho, es la posibilidad que como usuarios tenemos de escuchar radio, pero de forma simultánea hacer transitar la vida, conducir, hacer actividades laborales, actividades de casa, esa posibilidad que en este momento es muy apreciada, que es ser multitareas, nos los ofrece la radio, que otro medio de comunicación no lo permite. Además de esta característica, ¿cuáles otras podrías tú destacar de la radio que siguen haciendo que sea un medio vigente, un medio posible y un medio que tiene ventajas sobre otros? Yo creo que la accesibilidad sigue siendo una de esas características, ya que la radio nació como un medio que daba mucha facilidad para tener pues esa entrada o la posibilidad de recibir el contenido. Inclusive por esas características que mencionas, pues la radio también puede ser un medio que se comparte, un medio que te permite
disfrutarlo inclusive desde lo familiar con mucha más facilidad que la televisión o que las redes sociales, porque luego en esta sociedad pues, de consumo que globalmente ha predominado hasta nuestros días, incluso el uso de la televisión llegó un momento en que comenzó a hacerse muy individual. Entonces se perdió aquella costumbre clásica de que había un solo televisor en el hogar y la familia se reunía en torno a este aparato a disfrutar de los programas, y resulta que la preferencia comenzó a ser que había un televisor en cada espacio del hogar, un televisor en la cocina, un televisor en cada habitación, y esto, bueno, creo que se replica también con el uso de los dispositivos móviles, ¿no? Uno puede disfrutar de contenido de redes sociales, pero pocas veces uno se reúne en torno a un teléfono, a una tableta, a disfrutar. Es un consumo muy individualizado y muy individualista, además. Creo que con la radio esto sigue siendo uno de los principales beneficios que tiene, ¿no? Si uno, inclusive, como decía, te permite hacer otras tareas, pero además te permite o les permite a varios oyentes, o incluso obliga a que varios oyentes estén sintonizando en un mismo espacio físico un mismo programa, y esto pues de alguna manera también incentiva un poco más la comunicación interpersonal. Yo creo que esa accesibilidad y esa facilidad que ha tenido siempre la radio, por ser un medio incluso más económico, por decirlo de alguna manera, que la televisión, que el cine, incluso que los dispositivos electrónicos y las computadoras, yo creo que sigue siendo una de las fortalezas que tiene la radio incluso hoy en día. Ahora, ¿cómo ha cambiado la dinámica de la radio hacia adentro, desde los hombres y mujeres que cumplen los diferentes roles? Conversando con personas de la radio me decían, no, antes nosotros teníamos que comprar el periódico y bajo ese periódico que compramos era el que llevábamos a cabinas, y esos contenidos eran los que leíamos, o la revista especializada cuando se trataba de programas especializados de algún tema puntual. ¿Cómo estas nuevas tecnologías han cambiado desde adentro? La disponibilidad tal vez de música, de contenido más especializado, más inmediato, más fuentes diversas. ¿Cómo se vive el día a día de la radio con estas nuevas posibilidades? Sí, ha cambiado muchísimo. Fíjate que yo recuerdo cuando inicié en el mundo de la radio, en el año 1995, como operador de estaciones de radio, aunque ya existían, digamos, dispositivos avanzados, programas de automatización de los sistemas de la radio, no eran muy comunes, precisamente por el costo que todavía tenían, y la mayoría de las emisoras en Venezuela, sobre todo las que quedaban fuera de Caracas, en mi caso en el estado Miranda, en los valles del Tuy, allí había mayor predominio de los equipos analógicos, tocadiscos, digamos, dispositivos de cinta, caseteras, y de esta forma la dinámica del técnico o del operador de la radio, incluso de los locutores, claro, te obligaba a mantener un día a día, digamos, más conectado con esos equipos, digamos, analógicos o tradicionales. Hoy en día, bueno, se puede acceder a información de una manera más inmediata a través de los propios teléfonos, las computadoras, tabletas y cualquier otro dispositivo. Bueno, y esto ciertamente influye porque si lo buscamos de manera positiva, bueno, pudiéramos hablar de que facilita la inmediatez, que es lo que tanto, ese principio del cual tanto hablamos los comunicadores sociales, los periodistas, y sobre todo en las universidades. Esa inmediatez hoy en día está mucho más presente en la radio. Así es. Gracias a esa posibilidad de nutrirse de las nuevas plataformas digitales. Pero también podemos conseguir, por ejemplo, la posibilidad de que el ciudadano o la ciudadana se convierte también en una especie de reportero. Ya la información no queda supeditada solamente al especialista o al reportero o al periodista, sino que el comunicador en el estudio se nutre de esa información que circula en las redes sociales. Ojo, también con los riesgos que ello implica, ¿no? de la verificación, de el poder evitar difundir noticias falsas, sino que se pueda tener fuentes confiables y que se pueda utilizar la información que circula por las redes sociales como una información confiable, que no siempre lo es.
Ahora, desde el año pasado para acá, eh, viene esta nueva herramienta que es la inteligencia artificial. Correcto. Que ha permeado todos los sistemas laborales, todos los ámbitos de conocimiento, todos están siendo tocados por estas nuevas herramientas que ofrece la inteligencia artificial. En el ámbito de la locución y de la creación de contenido está esta posibilidad de tener estos locutores que son generados a través de inteligencia artificial. ¿Tú crees que la radio la va a librar, va a poder sortear esos desafíos o lo ves como una amenaza? Bueno, sin caer en aquella premisa de que todo tiempo pasado siempre fue mejor, creo que no necesariamente es así, pero sí estoy seguro de que la radio va a poder sortear esa, tal vez no amenaza, ¿no? Pero esta modalidad, porque siempre es importante y siempre conecta mucho más pues lo orgánico, ¿no? Digamos, el intercambio de esa comunicación orgánica, del poder percibir las emociones, la intensidad o no del mensaje que está desarrollando el locutor, el humor. Creo que hay cosas que todavía para la inteligencia artificial, por muy avanzada que está, quizás falta tiempo todavía para que podamos ver si va a poder igualar algunas de las características que tenemos los seres humanos o no. Pero yo creo que definitivamente siempre la calidez del intercambio entre seres humanos pues, es algo que no creo o difícilmente pueda ser superado por estas herramientas. Ojo, que no son condenables, ¿no? Sino todo lo contrario, siempre que se sepan aprovechar, pueden tener muy buenos resultados y pueden sumar a los procesos radiofónicos, pero un ejemplo pudiera ser, antes de la llegada de la inteligencia artificial, ha habido emisoras de radio que se han dedicado a tener contenidos netamente grabados, identificaciones grabadas, saludos grabados, y esto siempre resta en cuanto al impacto emocional que pueda tener la radio, que también es uno de los principales puntos que marcó el inicio de la radio y la historia de la radio tradicional en Venezuela y en el mundo, y ese impacto emocional está lejos de que se pueda lograr, por lo menos por ahora y por un buen tiempo, a mi juicio, a través de estas herramientas de inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es el desafío o cuál es la mirada que tú sientes que tiene la gente de la radio a estas nuevas formas, al menos aquí en Venezuela o en Latinoamérica? ¿Estamos dispuestos a ir hacia allá o sientes que estamos siendo como tímidos en apropiarnos de esas herramientas? Quizás hay cierta timidez todavía. No creo que haya desconfianza o que se vea como una amenaza, porque por la misma tradición que ya tiene Venezuela como un país, inclusive donde se hace una muy buena radio, sí, comparado con otros países de América Latina que también lo hacen, como en México, por ejemplo, o en Colombia inclusive. Venezuela pues también tiene un estilo propio al realizar la radio, al hacer radio, y esta tradición permite o le brinda incluso mucha seguridad al radiodifusor, es decir, los locutores, los operadores, todo el personal que se dedica a la radiodifusión. Si profundizamos en ello, podemos conocer que son muy seguros de sus labores, de lo que hacen. Pues no creo que haya un temor por algún desplazamiento en estas tareas, como puede ser que ocurra en otros ámbitos, ¿no? Sin embargo, creo que sí pudiéramos aprovechar mucho mejor este tipo de herramientas para, así como se ha hecho con las redes sociales y otras plataformas digitales, poder fortalecer y poder proyectar aún más el trabajo de la radio. ¿Tú crees que la suma a estas nuevas herramientas, por ejemplo, nosotros ahora podemos en un programa de radio, podemos escucharlo por la radio, podemos ver a los locutores por YouTube que también transmiten en vivo, claro, esa posibilidad de contactar con el locutor, con la persona que me está hablando, que ahora lo puedo ver, no solamente escuchar, ¿le ha sumado a ustedes como locutores? ¿Qué otras los ha acercado un poco al público el poder no solamente contar con esa posibilidad que da la radio, sino haber sumado estas nuevas herramientas y plataformas? Por una parte, creo que suma en cuanto a que nos permite
entrar pues, en la corriente de lo que hoy en día está en boga, pues, que es el tema de las redes sociales. De hecho, hay emisoras que utilizan esas bondades como eslogan, ¿no? De la radio que se ve, y hay programas informáticos de automatización que ya incluyen dentro de su diseño, dentro de su ingeniería, la posibilidad de combinar tanto el contenido sonoro con el contenido visual, es decir, las cámaras que se ubican dentro de los estudios, pero también no solamente cuando ingresamos a estos sitios web, no solamente escuchamos el tema o la canción, sino que también vemos el videoclip. Pero volvemos entonces al mismo debate, si estamos en presencia de una radio visual o simplemente estamos en presencia de un contenido más parecido a lo televisivo, pero que se combina con la plataforma radiofónica. Entonces, en el caso de Radio Miraflores, ¿cómo están en la adaptación? ¿Hasta qué punto lo quieren hacer? ¿Con qué se van a quedar en su forma más tradicional de transformar o no su forma de hacer radio a partir de estas nuevas tecnologías? No, sin duda hemos ingresado en Radio Miraflores a este juego, a esta dinámica, pues en el tablero que hoy en día se plantea, hemos utilizado y hemos crecido muchísimo en el uso de las redes sociales, principalmente en las plataformas como YouTube, plataformas como Instagram, que son quizás de las más utilizadas a nivel informativo, pues. Pero sigo creyendo que lo importante, y es lo que hemos querido hacer también a partir de esta premisa de Radio Miraflores, fortalecer por una parte las plataformas digitales, pero sin descuidar la radio tradicional. Por eso hoy en día ya contamos con más de 16 frecuencias en todo el territorio venezolano, cubrimos casi que todos los estados de Venezuela, los 24 estados de Venezuela, porque también se ha proyectado mucho más hacia el territorio cercano a nuestra Guayana Esequiba, como una forma pues, de sumar a esta batalla por la soberanía, por la defensa de la cultura y sobre todo del territorio venezolano, y en las zonas fronterizas también, de igual forma en el estado Táchira, en el estado Zulia. También la cobertura es un elemento fundamental. También la cobertura es un elemento fundamental. Y las plataformas digitales también juegan en este aspecto un papel fundamental, porque me permiten quizás desde los teléfonos celulares o desde un dispositivo electrónico sintonizar aquella radio de una manera tradicional, porque el streaming de audio pues te acerca a lo que es la radio clásica o la radio tradicional. Sin embargo, pues te repito, hemos querido de igual forma meternos en la jugada y fortalecernos dentro del uso de las plataformas digitales, y yo creo que debe ser una expansión lo más equitativa posible, tanto en las plataformas clásicas o tradicionales de la FM, en la frecuencia modulada, como en las redes sociales y plataformas digitales. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Gracias, Gisette, por la invitación a Alma Plus TV y a toda nuestra audiencia en este Día Mundial de la Radio, cada 13 de febrero, e invitándoles, pues, como siempre, a sintonizar no solamente Radio Miraflores, sino todo el sistema de medios públicos, sistema bolivariano de comunicación e información de Venezuela. Quisiera aprovechar pues la oportunidad, Gisette, para dejarte por acá un pequeño presente para el cafecito, para el té, para el mate, lo que prefieras, con el logo de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, agradeciendo y saludando también al presidente de la Fundación, el ministro Jorge Márquez, y también al ministro del Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado Millán, y por supuesto el presidente Nicolás Maduro, quien ideó y planteó la creación, el fundador de Radio Miraflores, y tiene su propio programa allí, La Hora de la Salsa, en Radio Miraflores. Así es, todo ese equipo que presta su talento, sus ideas, su creatividad para que Radio Miraflores siga estando al día y a la disposición de todos los usuarios. Bueno, y también todo el éxito para Alma Plus TV, quién sabe, y luego también se sume Alma Plus Radio, ¿verdad? También no se descartan. Bueno, gracias, Giselle. A ti, José Manuel. Estuvimos conversando con José Manuel Blanco. Él es un hombre de la radio. Podemos concluir de toda la conversación que hemos tenido referente a este medio tan maravilloso que, con nuevas tecnologías, sin nuevas tecnologías, con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, hay hombres y mujeres de la radio que siguen apostando a la cercanía, a la posibilidad de la cobertura, a la inmediatez y al acompañamiento que podemos tener sin importar qué estemos haciendo de este medio maravilloso que es la radio.
Nos despedimos de ustedes, siempre invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que estén atentos de cada uno de los contenidos que diariamente estamos compartiendo, y nos vemos de nuevo cuando estemos compartiendo mucho más contenido a través de la entrevista Alma. Los dejamos con mucho más de lo que les ofrece Alma Plus TV. Chao.